Amigos, bienvenidos a un nuevo video. Nos encontramos, no lo van a creer, estamos en Tartus, Siria. Siendo las 6:50 de la tarde, nos encontramos caminando a donde todo el mundo baja para caminar, que sería el Corniche, que es un paseo por la playa, es una caminata. La gente viene a hacer ejercicio, la gente viene a caminar, la gente viene a refrescarse, a sentarse, a tomarse un café, a fumarse un narguile, a comer. Y hay diversos restaurantes a lo largo de todo esto. Vamos a caminar un poco lo que sería el Corniche para ver sus precios, qué hace, qué come, qué es lo típico, qué más podemos descubrir de este hermoso lugar. Vamos a ver si podemos conseguir algún tipo de entrevista alrededor de aquí. Claro, porque hablamos de Siria y pensamos automáticamente en guerras, pensamos en problemas, pensamos en cosas. ¿Que las hay? Sí, no es un misterio, pero no todo es tan amarillista como parece. Vamos a descubrirlo y aquí se los muestro. Papi, a mí me falta callo yo. O sea, imagínate cómo la gente cruza aquí y no puedo. Mira, el chamo ya cruzó y yo aquí todavía buscando la manera de cómo cruzar. Soy venezolano, ¿qué te pasa? Lo primero que quiero hacer es mostrarle cómo está todo ubicado. Por ejemplo, allá de este lado está lo que sería la playa, y de todo esto que ustedes ven tras sería la ciudad de Tartus. Esto sería el paseo. Podemos ver un poco de lo que sería su artesanía, un poco de sus comidas, un poco de lo que hace la gente, los populares algodones de azúcar con un poco de cotufa, los niñitos, algunos sitios para alquilar estos carritos. Déjenme en los comentarios, en sus plazas habían estos tipos de carros que ustedes alquilaban en la plaza. Yo recuerdo que en Venezuela habían muchos en las plazas de los pueblos y íbamos y los esperábamos con ansias para alquilarlos. Si ustedes ven para allá, ya Tartus comienza a verse un poco a oscuras, y ya en breve les contaré el problema eléctrico que sufre la ciudad debido del problema de la guerra. Miren aquí, todavía las mesas no se llenan, pero estas son las populares cafeterías a la orilla de la playa. Aquí un señor pescando a esta hora. Qué bonito atardecer. Nos ubicamos y pareciera que compitieran por qué mesa está más cerca hacia la playa. Este señor vende un poco de café. Que algo que no me gusta es que, miren, o sea, por ejemplo, en pleno paseo, un chico metiendo en moto al paseo. Esto debería, en cualquier país del mundo, esto debería ser prohibido. Sobre todo cuando hay niños que están en sus bicicletas, en sus triciclos, recorriendo el camino. Pasa un motorizado como si nada en este sitio, y aquí no hay algo o alguien que le prohíba el acceso a este sitio. Un poco más de lo que es Tartus, Siria, señores, para que no se vaya nada más con una idea de que todo es guerra, de que todo es problema. Aquí están los niños viviendo su vida. Me llama un poco la atención lo que sería la artesanía. Una artesanía playera, una artesanía como con ostras, con conchas de mar. Estos serían como pequeños caracolitos formando un nombre. Aquí ostras, te ponen como la inicial. Wow, bastante tenebroso esto. Caracoles, unas estrellas marinas, ¿ves? Muy bonito, muy interesante. Ahora aquí hay algunos muchachos que están jugando. Estas mesas yacen aquí, son totalmente gratuitas. Tú puedes venir con tu compañero, puedes sencillamente agarrar una de estas mesas y comenzar a jugar. Marhaba, is it okay if you guys in video? Yeah, no. Thanks. You can keep playing, no worries. Y estas mesas las puedes conseguir a la orilla de la playa sin ningún problema. Puedes seguir y jugar, y cuando termines dejas todo y se la dejas a otra persona que quiera jugar. Aquí el señor vendiendo café. ¿Ustedes creen, señores, que estas personas que están caminando, ustedes creen que ellos quieren guerra? ¿Ustedes creen que ellos se merecen o estar en situación de problemas como lo están? Ahorita algunas, si se dan cuenta, muchas de estas cosas están apagadas. Pocas luces están prendidas por el problema eléctrico. Ahora, algo que de verdad aterra es que si yo les muestro esto y se ve así,
Miren lo oscuro que se ve la ciudad de Tartus. Algunos sitios que son los hoteles pueden encontrar iluminación. Aquí, que es el Corniche, que es la parte donde todo el mundo baja, vas a encontrar iluminación. Pero esta iluminación es de paneles solares, de baterías recargadas por paneles solares. Pero si ven en muchos sitios por allá y a más atrás de la ciudad, vas a conseguir que está a oscuras. Siendo todavía ya casi las 7:30 de la noche, podemos ver todavía un señor tratando de pescar. Tratando de pescar algo. Amigos, y mientras me encontraba caminando por el Corniche de Tartus, unas voces me atraparon. Y eran unos niños que estaban cantando. Su nombre es Ahmed y Ahmed. Me tuve que detener para escucharlos, pero me dijeron que por cada canción me iban a cobrar 5 leras. Aquí con ustedes, señoras y señores, aquí nos encontramos con Ahmed y Ahmed. Whenever you're ready, كنت حابين تبلشوا فيكم تبلشوا يا شباب. ومبارح دفتا وعطيته غمزية وعلى الحارك ضحكت له وفرفش قلبي ولهفت روحي وعطيته اسمي وزاديته حلو مرة سنين العشرة قالت لا تعا خطبنا ضميت الكسرة حطيت النمرة تحملته وبعلي الكذب حكمت. Amigos, ¿qué les pareció las voces de estos niños? Estos niños son niños huérfanos que se ganan la vida y el pan de cada día caminando por el Corniche y ganándose 5 liras por canción. Si quieren saber cuántos son 5 liras, la moneda aquí por cada 15 liras es $1. O sea que ellos aproximadamente estuvieron ganando un cuarto de dólar por cada canción. Yo no soy músico y no sé qué tan buena sea la voz de ellos, pero su historia es muy triste. Ellos son huérfanos, vienen de una ciudad llamada Alepo y están a la de Dios aquí en Tartus, Siria, ganándose la vida, el pan de cada día, caminando, cantándole a la gente para que les den algo de dinero para poder así comprar comida. No están estudiando, pasan el día a día así, a la de Dios. También es parte de Siria. Y también no sé si observaron que cuando estaban cantando, que estábamos grabando, se cortó la luz. Esto es el día a día aquí. Aquí hay un problema eléctrico y ya les voy a hablar de este problema eléctrico. Como se podrán dar cuenta, hay unos restaurantes obviamente más lujosos que otros restaurantes. Swan. Deben de vender pescado porque el olor es a pescado fuerte. Este Bob Bunny sí que está valiendo. Hey. El uniforme de Bob Bunny está valiendo madre. Todo lo que he visto, creo que este es el único que está así como un poco iluminado, donde van a ver unos niños jugando a la orilla. Todo esto ya está lleno de basura. La playa se ve hermosa. Todo iluminado y nos dirigimos hacia la oscuridad. Una planta eléctrica para poder tener todo esto activo. Un generador. De esto vive la ciudad para poder tener todo esto activo, todo esto prendido, para darle vida a lo que sería el Corniche. Podemos ver un poco de contaminación aquí. Estamos llegando a la boca del lobo, completamente en oscuridad. Todos esos sonidos que ustedes escuchan son plantas eléctricas. Restaurantes como estos, que son de los más prestigiados porque están a la orilla del mar, son un poco más costosos que los usuales, pero imagínense cuánto necesitan para poder tener energía aquí. Miren toda esta pequeña planta que ustedes ven aquí, es para activar este restaurante en una Siria sin luz. Allá hay otro y todo eso es para poder iluminar este restaurante. Aquí podrán ver que parte del paseo del Corniche está sin luz. Este es casi el final, pero miren este contraste. Hemos llegado casi al final de este paseo y aquí es donde está toda la iluminación, como en el centro de lo que sería el paseo del Corniche,
y para acá, que es el final, entramos a un poco de lo que sería la realidad de la ciudad de Tartus en la noche a oscuras. Bueno, aquí este restaurante cuenta con láminas de paneles solares para también tener energía para su restaurante. Por ejemplo, ellos lo dejan funcionando, ella absorbe toda la energía durante el día, las carga en una batería y estas baterías hacen funcionar toda la iluminación y todo lo que necesitan de lo que sería el restaurante. Y si quedan cortos o necesitan más, tienen también una planta eléctrica. Ellos están aquí arriba fumando arguile y la playa está del otro lado. Lo primero que vamos a comer es un sándwich, que dicen un sándwich Alsace, que ponen como un pedacito de pan, lo ponen sobre como un horno que está súper caliente y luego le ponen una esencia ahí de queso, hay de algo que se llama za'atar, que es como un orégano. Acompáñenme, vamos a comer y disfrutar para ver qué tal es este picoteo que vamos a estar haciendo alrededor de todo lo que sería el corniche de Tartus. Yo expliqué alto. Suhel. La señora Suhel nos está comenzando a preparar el sándwich. Miren cómo lo ponen. Es como una harina, lo ponen sobre lo que sería el sash, se llama esto. Esto está súper caliente. Cuando calienta un poco le ponen esencia, puede ser orégano, puede ser una mortadela, puede ser jamón, puede ser lo que ustedes pidan de lo que ella tenga aquí. Mira, aquí va a poner otra. Yo pedí algo que se llama za'atar, ya lo vamos a probar. Este es za'atar, ¿ves? هل من أي ساعة لأي ساعة فيني لقوك هيك؟ هذه من الساعة 7 للساعة 3 بالليل. من الساعة 7 ما شاء الله. من 7 ل 3 بالليل حسب حال الحرم. Le estoy preguntando a la señora que a qué hora la pueden conseguir en este sitio. Está cerca, ustedes se ubican en el Gran Hotel, está casi al frente, van a verla a ella. Ella trabaja desde las 7 de la noche hasta las 3 de la mañana, dependiendo del movimiento, pero siendo las 7:50, al parecer hay mucha gente ahora mismo. ¿Ustedes saben cuánto sale ese sándwich que me está preparando la señora que está aquí? Cuesta 5.000 liras. O sea, un cuarto de dólar. Un cuarto de dólar es lo mismo que le di al chico que estaba cantando. La comida aquí en general en Siria es muy económica. Y eso que Tartus es una de las ciudades más caras, es lo que me informaron, el momento de comida. Por ejemplo, un sándwich de shawarma en Tartus cuesta aproximadamente 15.000 a 20.000 liras, que es $1 a $1.50. O sea, no pagas más de $2 por un sándwich de shawarma aquí en la ciudad. La comida es muy económica, señores, muy económica. Aquí el que viene se va a dar vida y va a engordar. Aparte, sí, o sea, hay cosas malas, pero también hay muchísimas cosas buenas y hay más cosas buenas que cosas malas. ¿Okay? Amigos, voy a hacer una pausa por si no lo han hecho, para invitarlos a suscribirse al canal, activar la campanita, darle like, comentar, compartir, todos los cariñitos que le puedan dar para así seguir creciendo este canal y seguir haciendo más videos como estos. Continuemos. Ya me prepararon mi sándwich y es hora de envolverlo y de comer. Muy bueno. Muy bueno. Un bocadito a la playa mientras caminamos. Está genial. Hagamos una pausa. Voy a comerme esto y seguimos caminando. Vamos a tomarnos un cafecito de este señor. Vamos a ver si nos dejan grabarlo. مرحبا يا عم. قديش القهوة؟ في ب3 في ب4. في 3 ب4. بس طيبة على رواق. خلص اعطيني وحدة 4. معلش اذا صور كيف بتحط القهوة وهيك. يسلموا يدك. Aquí vamos a comprar un café sada, esa Petri. Me pidió qué tipo de café querías y yo le dije fuerte. Aquí me está sirviendo el café. Ahora, el café grande cuesta 4 liras, también un cuarto de dólar. Y estamos aquí ubicados y vamos a probar si es tan exquisito como el señor me prometió que iba a ser. El café está muy bueno, solo le diré eso. Le echaron algún tipo de esencia, como, no sé, como alguna flor, alguna rosa. De todas maneras, aquí queda prueba, si dejo de grabar después,
por si acaso algo le echaron al café. No, mentira. El señor de verdad muy amablemente me dijo que el café está bueno y el café está muy bueno. Aquí vamos a comernos un poquito de lo que sería un plato de full, que es java, y lo condimentan de nuestro amigo. Esto es un poco de vinagre, condimento como adobo, sal, un poco de limón. Pone un limoncito y le pone un palillo para que comiences a comer. Y Islamu diatak. Yalla rah tfalak ya. Aquí tenemos nuestro plato de full, que sería como java. La ponen a hervir, la sancochar y luego que esté cocida la sacan, le ponen unos condimentos como que si es vinagre, limón, pimienta, adobo, no sé, y un poco de limón. La verdad es que se me hace agua a la boca porque ya yo lo he probado antes. Vamos a ver qué tal. Mira, aquí agarras el liquidito. El precio del plato de java es de 10.000 liras, que es un aproximado de, no llega a $1. $1 es 15.000 liras. Esto cuesta 10.000 liras. O sea, no llega, pero está muy bueno. Te lo ponen un palillo, lo va mojando. Muy bueno. Amigos, esto es lo que me han explicado sobre la situación eléctrica en Tartus, en Siria, en todo el país. Es que debido a la guerra hay racionamiento de electricidad y que muchas ciudades ven la luz 1 hora en todo el día. Esto es anormal, esto no es humano. De verdad es que imagínate pasar 24 horas sin luz y solamente llega la luz 1 hora. Y tienen como 3-4 años en esta situación y ya la gente se ha adaptado a vivir así. Realmente yo hablo con las personas y ellos han adaptado su estilo de vida a esto. Por ejemplo, muchas casas ya tienen paneles solares, otras casas tienen algo que se llama generadores de energía, el cual tú compras, aquí le dicen amperium, o sea, amperat le dicen aquí, que sería algo así como alquilar. El dueño de esa planta eléctrica que tiene en la ciudad alquila electricidad a la comunidad, o sea, no es una empresa del Estado, es algo privado y particular. No estamos hablando de una empresa pública, estamos hablando de un señor que tiene un generador al frente en la calle y le alquila esos amperios a varias casas. Y no está bien, o sea, hay que buscar la manera de hacer algo. Mucha gente no puede pagar la electricidad. En el área turística y todo muy bonito y chévere, pero si nos profundizamos en lo que es Tartus, más hacia arriba, hay muchos sitios que no tienen electricidad. Tartus está oscura y eso no está bien. Mira, bajó un poco la luz, un poco del problema eléctrico. Esto es el problema eléctrico que está sucediendo aquí. Claro que nosotros vinimos al área turística, no se siente, por ejemplo, en los hoteles, luz 24/7, dale, no te preocupes. En los restaurantes, luz 24/7. Caminar aquí en el corniche, o sea, yo me despierto en el hotel y todavía algunas luces están prendidas, 24/7, el área turística. Pero hay que ser realista y hay que mostrar también lo que no está tan bueno. Ojalá y deseo de corazón, porque a mí me encanta esta ciudad. De verdad que cada vez que yo vengo yo disfruto muchísimo su gente, su cultura, su comida. Ojalá y esto se solucione pronto. Amigos, y hasta aquí ha llegado este video del paseo de Corniche de Tartus. Ya sabrán que Siria no es solamente problemas y guerras, tiene sus detalles, pero no todo es como parece. No todo es tan amarillista como la gente comenta por allí. Por favor, no olviden en suscribirse al canal, darle like, comentar, activar la campanita. ¿Para qué? Para así seguir creciendo y seguir creando contenidos como este. Nos vemos en un próximo destino o un próximo video. Chao, chao. Bueno amigos, es hora de comernos un postre y yo me he decidido comerme un helado. ¿Cuánta chocolate? ¿Y con nos? ¿Tiene tablet chocolate? Y Islamu. El helado me costó 5.000 liras. Eso quiere decir que $1/4. Una barquilla de un sabor.